un demonio se estaba llevando. Cuando íbamos en el cruce, yo venía entrando y le pregunté, ¿para dónde tú vas? Ella me hizo así, que ella no me hablaba. La hermana tuya. Sí. Ay, Dios mío. Me hacía así. Y le digo, ¿para dónde tú vas? Y ella no me hablaba. Y un momento me dice el toro, si tú te quedas con ella, vamos a hacer una competencia. El toro te dijo. Sí. Y yo, vámonos. Y me dijo, porque yo veía la intención, era como de engañarme. Y yo, ella tiene que ir en el medio. Digo, no hay problema. Le digo yo. Y cuando vamos corriendo, entonces yo cojo, paso mi hermana a mano derecha. No la dejo en el medio. Y hay un momento que hay como una casa, que en esa casa no era como casa, sino era como una rigola, como un granaje. Y había una compuerta. Cuando yo llego, que llego ahí, yo freno y pasa y lo tranco. Te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera especial y extraordinaria. En el día de hoy nos encontramos en el segmento Testificando con Excelencia. Te habla el evangelista Dionis Luis, un honor que el cielo nos da, el poder ser parte de cada uno de ustedes, trayendo una palabra de bendición siempre que el Señor nos ha permitido. Gloria al Señor en esta prestigiosa plataforma de la excelencia cristiana. Le invito a suscribirse a esta plataforma si no lo ha hecho y también a activar la campanita para que te sigan llegando estos contenidos de poder, de gloria, de autoridad y de salvación. Dicho sea de paso, queremos externarle el agradecimiento a estas personas que día tras día están siendo parte de la plataforma, suscribiéndose, comentando y dando like, invitando a otra persona a suscribirse a la plataforma. En el día de hoy hay una mujer aquí en cabina que trae una palabra de bendición, trae un testimonio de cambio desde su niñez. Aleluya, cómo ha visto el poder de Dios obrar en su vida, cómo ha visto cosas sobrenaturales y cómo el Señor ha tratado con ella, de experiencias sobrenaturales que sé que te van a impactar. Y quiero que ella se presente a la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Mi nombre es María Lourdes. Amén. Es un placer, aunque vine aquí, ya ustedes saben. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo, tremendo. María Lourdes, Dios te bendiga mucho. Amén. La audiencia está expectante, esperando qué trato ha tenido tú con el Señor, de dónde vienes, cómo el Señor ha tratado contigo, cómo surgió el cambio, qué has visto, cómo has visto la mano de Dios obrar en tu vida y en la vida de otra persona. Queremos empezar desde tu niñez. ¿Quién fue María Lourdes? Bueno, de mi niñez, lo poco que yo te puedo decir, no te puedo decir muchas cosas, porque experiencia, mi primera experiencia lo tuve a la edad de 13 años. Amén. Fue que yo peleé con un demonio por la sobrina mía. Wow. Esa fue mi primera experiencia, que yo me acuerdo que cuando fueron a buscar a mi mamá, para que la fueran a buscar a otro campo, mi mamá se llevó, fue, y cuando la trajeron, no se la querían entregar porque le querían dar algo, ella dijo que no, que ella era cristiana, y la familia no quería. Y en este momento le dijo a un primo, entregue a su muchacha,
Si se le muere, ella que resuelve con su hijo, pero nosotros tenemos que salvar a la de nosotras, sino a mi cuñada. Bueno, mi mamá se llevó a la muchachita, llegando a mi mamá con la muchachita, me paré en la puerta así, a la edad de 13 años, que no sabía nada de eso, y veo que aparece ese personaje como si fuera un toro. Wow. Y me dice, la vine a buscar. Y yo le dije sobre mi cadáver. Pero yo no entendía por qué. Y me dice, sí, me la voy a llevar. Y empezamos a pelear. Ese toro me daba, yo le daba. Él me daba, yo le daba. Un momento yo estaba cansada. Yo estaba cansada porque ya no tenía fuerza. Y él también estaba cansado. Y él se fue. Y me dijo, yo voy a volver. Y yo le dije, en el nombre de Jesús te voy a estar esperando. Y se fue. Y cuando vine en sí, como que estaba nerviosa. Y mamá me preguntó, ¿qué pasó? Y una señora, que era de la iglesia pentecostal, y le dijo, no te preocupes, esa muchacha tuvo una experiencia. A lo mejor ella ni se acuerda. Ni se acuerda. Mío. Pues yo me acuerdo de todo eso. Y bueno, y de ahí, Ara estaba, ya usted sabe, porque a ella le decían Shakira Marimar, porque le gustaba mucho la calle. Le gustaba de que el baile, y mira hasta donde Dios la tiene a ella. Y cuando ella vino aquí a la capital, fuimos a una iglesia que nadie sabía, la señora, no sabíamos que éramos tía y sobrina. Y me llama y la llaman a ella. Y me dijo a mí, no fue casualidad que tú peleaste por ella. Y quien sabía eso era Araceli y yo, y una hermana de la iglesia que yo siempre le contaba el sueño, y la visión que yo tuve. Y me dice ella, tú tienes que seguir peleando porque tú eres la columna de tu familia. Aleluya. Tú eres la columna de tu familia. Y le dijo a Ara, no sé si Ara se acuerda, tú eres doble, tú tienes que pelear, echar doblemente el pleito, porque tú tienes que pelear por la familia de tu papá y la familia de tu mamá. Increíble. Y gracias, a través de Araceli se han convertido casi la mayoría de la familia, gracias a Dios. Aunque en mi familia hay muchos que son y hay muchos que no. Eso fue mi primera experiencia. Wow. Yo he peleado por mi hermana, porque son cosas que a veces uno no entiende en realidad. Lo viene a entender después. Después, porque yo en realidad, a juntarme con algunas hermanas que tienen más experiencia que yo, que me van diciendo, mire, eso es así, eso es así, que uno se da de cuenta, porque yo no entendía nada. Yo sé que yo peleaba y yo veía la cosa. Que hubo un momento que mamá me dijo a mí, yo voy a ser como José porque tú siempre vives soñándote. Dios mío. Tú siempre vives soñándote, porque hay cosas que Dios me mostraba antes que sucediera. Entonces, otra experiencia que yo tuve fue, yo me acuerdo que había cuando la iglesia en verdad se metían con el Señor, porque ahora todo de moderno y esto, que eso está bien para ellos, está mal, una cosa no, pero se metían en lleno con el Señor. Los ayunos ilícitos. Silicio, y yo me acuerdo que en ese tiempo era una pastora que le decían Mélida. Y había un demonio que estaban peleando y dijeron, si no fueran cristianos, ese demonio se iba a meter en la iglesia. Dios mío. Pero ya yo había visto el personaje como 2 días antes. Yo le dije, yo vi que yo salí, en un sueño que yo salí, la luna estaba tan preciosa. Y cuando yo salí, di que iba para el play. Y me encontré con ese personaje, pero ese personaje no me hizo caso. Era un caballo sin cabeza. Dios, aleluya. Sin cabeza. Y yo le conté un sueño para mí, se lo dije a mi mamá, y nadie quiso entender, hasta que un varón de allá, que ese personaje le salió como a las 8 de la noche, le salió, pero era un varón de Dios. Gloria. Era un varón de Dios, y cuando ese personaje fue como que, y quería probar si en verdad eran cristianos, pero no pudo. Y ese varón despertó a una muchacha de su casa, lo sacó, la familia durmiendo. La familia durmiendo, y esos cristianos de la iglesia salieron, entraron a un monte a buscar a esa muchacha. Si no hubiera sido por los varones de la iglesia y la sierva, esa muchacha sol de hoy, nadie se va a dar cuenta qué pasó con esa muchacha. Y esa muchacha tiene 2 hijos. Los demonios salieron a buscar a la muchacha. La sacaron de su casa.
Aleluya. Que su abuelo era de un demonio. El abuelo de la carajita. Que era de gente que veían y decían, no, eso, que nadie podía con ellos. Porque no Eran demonios de alto rango. de alto rango. Él decía que tan tarde ese señor murió siendo ciego. Porque no podían matarlo, lo pusieron ciego. Y cuando llegaban la muchacha para la iglesia, todo eso, al otro día, cuando llegaban la muchachita, todo el mundo se sorprendieron porque la puerta estaba cerrada. Nadie abrió la puerta. Que te entregamos la muchachita. ¿Qué pasó? Que tuvimos que ir a buscarla en tal sitio. Porque ese demonio se la iba a llevar. La muchachita estaba siguiendo como la influencia. Es como una gente que la gente dice que... Que se hagan el entendimiento. Ajá, no, como que dicen como que ambulante. Sí, ok. Que se levantan y no se dan de cuenta, pero la puerta... Sonámbulo. Pero estaba cerrada con candado y todo la puerta. ¿Y cómo salió? No, nadie sabe cómo salió. Dios mío, Padre. Nadie sabe cómo salió. Esa fue mi primera experiencia. Y neta, hace el sábado, me levanto yo, me estoy soñando que yo estoy reprendiendo. Pero estoy reprendiendo por mi hijo. Pero no veía a quién yo estaba reprendiendo. En un momento, en el sueño, y yo que mi hijo me dice, ma, y yo que me empanto en el sueño. Y me decía, yo me voy, no me quiero ir, yo no me quiero ir, yo no me voy. Y yo le decía en el sueño a mi hijo, tú no te vas, con el único que tú te vas con Cristo, en el sueño, porque le doy gracias a Dios que mis hijos son cristianos, pero yo siempre le oro al Señor, Señor, si usted se va a llevar a mis hijos, permite que ellos se arrepienten, no permite que ellos se vayan sin ti. Eso es mi deseo, porque no son cristianos. Y en el sueño, cuando yo veo que el muchacho, pues digo mi niño, porque es un hombre, veo que se desmaya en la puerta del baño y lo levanto y lo llevo a su cama. Cuando estoy yendo a su cama, lo que llevo es un dragón, la sombra de un dragón, rondando. Aleluya. Pero como que no podía entrar a la habitación de mi hijo. Y yo entonces yo seguí reprendiendo. Cuando yo me desperté, yo estaba en la habitación de mi hijo. Y cuando yo entré a mi habitación, yo tengo hasta la luz prendida, y yo no duermo con luz prendida. Que yo decía en el sueño, pero ¿cómo fue? ¿En qué momento? Porque yo no entendía en qué momento. Wow. ¿Usted ve? Y ya yo voy entendiendo, hay cosas que me va pasando, yo voy entendiendo. Hay cosas que acontecen en el espíritu que después que tú vienes en sí es que tú te preguntas, ¿cómo pasó? Pero ya como esa hermana me ha dicho, lo que pasa, como tú no tienes el valor de enfrentarte de tú a tú, entonces, pero en la visión que tú tienes, tú sí puedes pelear. Por eso es que te atacan en sueño. ¿Por qué no pueden contigo despierta? Eso me dijo la muchacha. Por eso me atacan en sueño. Pero entonces yo le digo, Señor, cuida a mi muchacho. Tú me lo dices, yo te lo entrego. Y yo no me canso de orar. Dios lo sabe. Es un mensaje para las madres. Sí, porque a veces, y otra cosa que yo le digo a la madre, por más malo que sea tus hijos, nunca diga que tu hijo es malo. Porque mire, yo he cogido lucha con ese niño. Oh, Dios mío. Yo he cogido lucha desde que yo quedé embarazada de ese niño. Que a la edad de 11 años, a mí me veían en la discoteca buscando ese niño. Y me decían la gente, no, sierva, que tú te metes en la discoteca, que si pasa algo. Yo decía, si le pasa algo, me van a echar la culpa a mí. Una madre irresponsable. Exactamente. Yo tengo tanto sobreapodo por ese niño. Y a veces cuando el enemigo sabe que cuando un muchacho es de propósito, porque mis hijos son de propósito. Porque cuando yo le estaba contando la visión que yo tuve, me dice, mami, sí, anoche yo tuve una visión esto y esto y esto. Digo, para que lo sepa, que no es todo el tiempo que yo voy a estar ahí por ti. Porque ya yo me estoy dando cuenta que a ti no te han hecho daño porque yo estoy intercediendo por ti. Y no es primera vez. No es primera vez. Porque yo vi en un sitio, en el mismo barrio, y resulta ser que esa noche yo tenía la mala costumbre que me decían la gente, ves acá, ¿y por qué cuando yo estoy en la calle tú no duermes? Y tú nunca preguntas por María, nada más tú preguntas por Joel. Y yo dije, yo no sé por qué. María es otra hija tuya. La mayor. Y digo, no sé por qué, pero cuando yo me levanto, lo primero que yo busco a Joel, yo no sé por qué. Y cuando estaba haciendo como un drama en
en Bellas Artes, y él llegó a tarde. Y ese día yo me acuesto como a las 2 de la mañana y yo sentí que yo tenía que levantarme a esperarlo afuera. Y me levanté a esperarlo. Y yo, en verdad, yo no vi ese señor. De repente apareció ese señor y me dice, pero espera ese muchacho afuera, adentro. Le digo yo, él está más seguro conmigo que si yo me quedo adentro. Entré con mi muchacho, él viene apareciendo, entré con mi muchacho normal. Y al otro día una persona le dijo a mi hermano, dígale a tu hermana que cuando ella esté adentro, que no salga a esperar a su hijo. Y yo le dije a mi hermano, bueno, si Dios me levanta, yo tengo que hacerlo. Amén. Porque yo estaba durmiendo y sentí. Y de ahí nos acostamos y veo que mi hijo venía con un audífono en los oídos, oyendo su música. Pero la hembra pasó, nada pasó. Entró a la casa normal. Cuando venía mi hijo entrando, vi que habían como si fueran 2 chivos. Y son como cuando hacen los toros, como que le van a brincar a una persona. Y yo mirando la persiana, y mi hijo no se dio cuenta de nada. Y cuando yo veo que viene esos toros encima de mi hijo, yo brinqué. No sé cómo yo brinqué. Y agarré, abrí los 2. Y pero yo estaba lleno del Espíritu Santo. Encendía. Y eso, acabé con esos 2. Vinieron 4. Más. Aleluya. Y le dijeron, uno dijo al otro, ahora no podemos con ella. ¿Tú no ves que ella está llena? No podemos. Tenemos que esperar que ella se descuide. Peleando por tus hijos. Entonces yo me doy cuenta que yo no me puedo cuidar. Porque en realidad, en la familia de mi esposo, hay mucho pacto. Wow. Y siempre hay un problema. Porque no sé, a lo mejor mucha gente se da cuenta porque hay... que un hermano mató a otro. Entonces yo reprendo eso. Entonces ese tema yo no lo hablo cerca de ello. Sí, porque es un problema. Es un problema y además después dirán, no, que mi familia son guapos y esto que aquello. Yo no. Yo declaro mis hijos para el Señor. Amén. ¿Usted ve? Y somos de un campo. Y en esos campos suceden cosas. Wow. Suceden cosas que uno dirá, no. A veces hay personas que ven los testimonios y dicen, no, esto es inventado. No. Usted va a esos batalles, usted pregunta. Porque no voy a decir nombre. Hay una persona que fueron 2 personas que salen de un sitio y se encontraron con una caja. Y esa gente tan viva, chepa. ¿Cómo así? Una caja de muertos. Allá en el campo. Uh-huh. ¿Salieron de la capital? No, salieron de un campo para mi campo. Y se encontraron y la vaina lo viene persiguiendo. Y cuando llegan al sitio encontraron una caja. O sea, algo lo venía persiguiendo desde su campo. Desde el otro campo. Porque son carajitos que salen a enamorarse. Ok. De un batey a otro batey. A mi hermano, el segundo, a eso no se lo llevaron porque Dios tiene propósito con él. Ese caballo lo tenía persiguiendo cada vez que pasaba. Lo estaban esperando a él. Dios mío. Mi familia es una familia de propósito, aunque ellos no quieren entender. No quieren entender, quieren hacer su vida, pues yo no pierdo esperanza que ellos vendrán a los pies del Señor. Amén. Porque cuando hay propósito, el enemigo le pone muchos obstáculos. Sí, sí. Uh-huh. Y yo no me canso de orar. Entonces, en esos campos normalmente se aparecen cosas extrañas. Entonces, usted te explica de que esos 2 muchachos, cuando salieron de su campo, que iban para el campo de usted, algo lo venía persiguiendo. Y cuando llegaron al campo de usted, entonces encontraron una caja de muertos. Wow. Es increíble. Y en su campo aparecen cosas paranormales que luego no tienen explicación. No tienen explicaciones. Y hubo un tiempo que mataron a un señor allá, que si no lo hubieran matado, yo creo que en mi campo no existiera nadie. ¿Cómo así? No existiera nadie, porque a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, nadie podía estar afuera. Porque era gente, no era de allá de mi campo, sino que vino de Haití. Sí. Pero era un señor, era muy buena persona, que cualquiera se confundía. En lo literal. Sí, muy buena persona, muy respetuoso.
pero tenía Sus sus demonios. demonios. Y ella lo hacía libremente, porque pasaba, uno ya que silbaba y otro contestaba, que no sabían quién contestaba. Dios mío. Hasta que murió una persona y matan a esa persona y ya. Que hay muchachos que no salían de noche. De los daños que le hacían. No, porque ya tenían miedo. Porque ya oían el comentario, ya no salían. Y ellos entonces se convertían en puerco, Wow. porque una vez me pasó a mí que un 24 de diciembre salí de aquí, que fui al campo, y cuando voy a llevar dinero a mi cuñada, y me encuentro mi mamá siempre me decía, no me crucen ese callejón después de las 7 de la noche. Y ya yo iba por la mitad y me acordé, cuando me quise devolver, había un puerco. Wow. Y yo cruzaba, hacía así, me atajaba, volvía y yo decía, ¿y pero qué cosa es? Me dio el camino. Y yo crucé y me fui para mi casa. Y cuando yo le pregunté a mi mamá el otro día, pues decimos, abuela, hay un puerco de tal color, no. ¿Qué pasó? Dios me pasó esto y esto y esto y esto. Me dice, yo te lo digo. Pues después yo me di cuenta que era ese señor, era como que me estaba probando. Y en verdad, si yo te digo que yo no sé dónde yo saqué fuerza, porque no había mujer más cobarde que yo. Un propósito te estaba cuidando. Porque Dios siempre ha estado conmigo. Mi mamá se convirtió, fue una visión que ella tuvo. Cuando mi familia, tenían su pacto, cuando mi mamá dijo que iba por un camino, ella haciendo su camino sola, y había un hombre con un perro, un burro con un buey. Y el burro le voció a los otros, ¡ey, devuélvense! Ella hizo su camino sola, pero si ella mira atrás, vamos a acabar con ella. El burro le contestó. El burro le voció al buey, al hombre y al perro, que se devolvieran, que ella hizo su camino sola. Espérate, eso está fuerte. Un burro hablando. Hablando en el sueño. Devuélvanse, que ella hizo su camino sola, pero si ella es capaz de mirar atrás, vamos a acabar con ella. Wow. Y yo es lo contrario. Hubo un tiempo que yo estaba alejada, que estaba como fría. Y tuve una visión que mi hermano viejo, me dijo, Mariluz, si tú eres cristiana, demuestra lo que tú eres. Y en la visión, yo vi que iba ese personaje vestido de blanco, adelante, y yo en el medio, mi hermano atrás. Por eso te digo que mi hermano sé que va a venir a los pies del Señor. Pero uno miraba aquí, era un hueco negro. Uno miraba aquí, otro hueco negro. Cualquiera que caía, antes de llegar se moría. Era un camino tan estrecho. Y en el sueño me decía el personaje, yo estoy con ella. Lo único que yo le digo a ella es que no mire hacia atrás. Por eso a veces cuando vienen los problemas, que a veces uno se quiere alejar y me viene solamente, yo no. No puedo retroceder. No le voy a dar gusto al enemigo. A mí los demonios me dicen que yo soy metiche. Yo peleé hasta con un nuevo varón de cementerio. Wow. Peleé yo. Explícanos eso. Embarazada de mi hijo. Porque yo tenía una persona como familia que le estaba pasando algo que yo no sabía y vi que salió 3 puños de tierra de una pieza de caña y le cayó a la muchachita. Y le digo yo, fue de ahí que se la tiraron, no sé quién fue, pero fue de ahí. Cuando yo voy al otro día a llevarle la comida a la muchacha y no la veo y llamo a la mamá y me dice, no, que el papá tuvo que salir con ella porque ella tenía hasta las 12, que si no habían salido con ella se había muerto. Yo no entendía. En la noche viene ese señor, ese caballo fuerte con un gorro, y me dice, tú eres muy metiche, tú te metes en lo que no te importa. Aleluya. Y yo le dije yo, si tú te metes con mi familia, tú te metes conmigo. Y peleamos así en el aire. Y entonces en la visión yo estoy protegiendo a mi esposo. Y cuando me despierto, me encuentro yo en el lugar de él y él atrás. O sea, dormiste en un lugar y cuando viniste en sí, te viste en el otro lugar. Ajá. Donde yo dormía estaba él en ese lugar y yo estaba adelante. Wow. A mí no me gusta hablar de eso, de verdad. No, pero son experiencias vividas. Mi vida. Que sabes que están edificando a otras personas. A mí no me gusta.
Porque a veces pues, hay gente que dice, no, fulana habla mucho, que eso es mentira. Dios sabe que no es mentira. Y si yo me pongo a contar, yo no termino. Aunque a mí no me gusta hablar, yo soy callada. muy reservada. Sí, en eso sí. Usted ve que yo voy a la iglesia, yo me siento atrás, observo todo. Mi pastor a veces me dice a mí, no, cada vez que te dan una oportunidad nadie te ve. Porque yo en verdad yo soy muy tímida. No me gusta hablar mucho. Pues ya, gracias a Dios, yo estoy soltando poco a poco. Hay que llevar un poquito más suave. Mariluz, en todas tus historias vividas desde tu niñez, desde los 13 años hasta ahora, ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que usted ha tenido en concerniente al mundo espiritual, en cuanto a los demonios y a los ataques? Más fuerte fue el pleito que yo eché por mi hermana. Porque ahí yo hice una competencia, yo me arriesgué. Wow. Me arriesgué. Porque mi hermana tenía un dolor que iban al médico, no sabían qué era que tenía. Y yo me acuerdo que mi hermano estaba en Bávaro. Y ese día yo me sueño con mi hermana. Veo que mi hermana iba saliendo, pero ya no podía hablar sin fuerza. Y vengo yo, le digo yo, me voy para Barahona. Salí como a las 2:00 salí. Cuando llego en la Duarte me encuentro yo con mi hermano. Y me dice, yo me estoy soñando con una mitad que a mí no me gusta. Que no son sueños buenos. Porque tenemos visiones y cosas así. Y cuando yo me soñé anoche con Ana Mirta. Yo vi que un demonio se estaba llevando. Cuando íbamos en el cruce, yo venía entrando y le pregunté, ¿para dónde tú vas? Ella me hizo así, que ella no me hablaba. ¿La hermana tuya? Sí. Ay, Dios mío. Me hacía así. Y le digo, ¿para dónde tú vas? Y ya no me hablaba. Y un momento me dice el toro, si tú te quedas con ella, vamos a hacer una competencia. ¿El toro te dijo? Sí. Y yo, vámonos. Y me dijo, porque yo veía la intención, era como de engañarme. Y yo, ella tiene que ir en el medio. Digo, no hay problema. Le digo yo. Y cuando vamos corriendo, entonces yo paso a mi hermana a mano derecha. No la dejo en el medio. Y hay un momento que hay como una casa, que en esa casa no era como casa, sino era como una rigola, como un granaje. Y había una compuerta. Cuando yo llego ahí, yo freno. Y pasa. Y lo tranco. Pasó el toro y usted la trancó. Ajá, tranqué el toro. Y tú sabes que hay muchos haitianos que tienen mucha experiencia, que trabajan mucho con hechicería. Y le estoy contando la visión a una sierva. Yo vivía en Quitasueño en ese tiempo. Y me dice, mire sierva, tú venciste. Tu hermana se la estaban llevando. Y tú te arriesgaste. Hiciste esa competencia. Ese demonio no molesta. Va a molestar otro. Porque ya tú venciste ese. Te puedo mandar uno más fuerte. Wow. Y yo le dije, bueno, yo estaré ahí, Dios estará conmigo para pelear la batalla. Y le doy gracias a Dios, le doy gracias a papá Dios, que yo siempre, porque yo con mi fuerza no lo podré, Dios siempre ha estado conmigo para yo vencer. Dios mío, muy fuerte. Porque fue una competencia, yo me arriesgué. Porque si yo había perdido, yo sé que mi hermana se iba a morir. Sí. Te arriesgaste a tomar la batalla y el pleito. Exactamente. Y vencí. Y después que yo le digo a ella, Mirta, no te alejes de Dios. Porque nada más somos 2 hermanas. Somos 6, pero somos 2 hembras. Y el enemigo nos está dando batalla. Pero gracias a Dios que tenemos... que hay muchas que no son cristianas, pero las que son cristianas se guardan. Porque no sé, la hija se llama Abigail, que esa es, aunque ella tiene su carácter, pero una guerrera de Dios. Sí. Gracias a ella pelea. Aunque últimamente ellos ayudándola, yo veo que ella se está levantando y cosas así, mi hermana, poco a poco, que le digo yo, tiene que soltar. Porque a veces uno va a la iglesia y uno ve hay cosas que no te agrada, usted como que se quiere enfriar. Yo le digo, usted se pone como, dicen la gente en los campos, como bozal. Sí. Trate de no mirar los lados. Usted mira el frente, coge lo bueno y rechaza lo malo. Eso es lo que estoy haciendo. A mí me han dicho que no soy cristiana, que esto, solo Dios sabe.
Porque yo como ser humano tengo mi defecto. Sí. Todo el mundo tiene su defecto. Pero que yo trato de no tener rencor ni odiar a la persona. Por más que yo quisiera, yo no puedo. Sí, porque usted sabe que tienes un sello especial. Sí, no puedo. Le digo a la gente, no puedo. ¿No? Y además de todo, el infierno te ha tirado con todo. Sí. Porque tú le has tronchado mucho trabajo a ellos, que han querido hacer con tu casa. Y concerniente a usted, ¿cuál ha sido el momento donde usted ha tenido peligro, que usted ha dicho, wow, no morí en ese momento porque Dios está conmigo? ¿Han ido los demonios a buscarla directamente a usted? Mire, voy a decir la verdad. Yo casi no peleo por mí. En realidad, yo no peleo por mí. Mi pleito siempre ha sido por la familia. Gracias a Dios todavía no me ha pasado a mí. Pero sí, para la familia sí. Es como que yo tengo que estar constantemente peleando por la familia. Que a veces yo digo, ay Señor, ya. Ya. Que a veces yo digo, no, yo me voy a hacer la chiva loca, me voy a olvidar. Y me dice mi sobrina, es que Marilu, tú no naciste para hacer eso. ¿Tú no te das cuenta que tú eres el pilar de la familia? Que eres tú que tienes que estar resolviendo cada cosa, que tú tienes que estar ahí. Y a veces yo digo, uno se cansa como ser humano. Pero si ese es el don que Dios me dio, mi ministerio, tengo que dar gracias a Dios, papá Dios. Tiene que usarlo. Sí. Aunque hay un ministerio que a veces me da miedo. Porque tú sabes que pelear con demonios uno tiene que estar. Sí, ese don de liberación es fuerte. Es fuerte. Y yo, a veces yo me siento como... Sí, un poco turbada. No Sí. es fácil, verdaderamente, pero Dios está contigo, que es lo más importante. Mariluz, en algún momento en tu campo, tus abuelos, tus antepasados tenían pactos, venían vinculados a pactos, porque el tener todos esos espíritus que hoy están siguiendo a tu familia y que tú has peleado por ellos, es porque hay una legalidad. Yo en realidad no sé si tenían pacto. Pero mi abuelo, me decía más que mi abuelo cuando se convirtió, él dijo que él cuando hizo su compromiso no lo hizo ni para los hijos ni para los nietos. Que se iba a convertir, no quería que nadie fuera a reclamar a ninguna de su familia. Pero de parte de mi papá, mi mamá me cuenta que mi abuelo trabajaba en un sitio y entonces a veces se iba de ese sitio, duraba hasta 2, 3 días en mi campo, de donde yo soy. Y una madrugada, él salió de su trabajo, iba para mi casa y se encontró con una manada de perros. De perro. De perros. Y cuando le dijo a los perros que dejaban cruzar, los perros no le dejaban cruzar. Y él jaló un cuchillo, le dio una puñalada a uno. Con un cuchillo le dio. Ajá. Puyó a un perro, para él puyó a un perro. Y siguió. Como 2 días después, él cogió para su campo y mi abuela le dijo, el compadre está malo. Y cogió ni que a ver compadre. Cuando llegó, le pregunté al compadre, ¿qué te está pasando? Dice el compadre, ¿y no eres tú que me estás matando? Y él no entendía, ¿cómo así? El compadre le dijo a tu abuelo. Ajá, ¿no eres tú que me estás matando? Ay. Y él no entendía, y volvió y le repitió la razón. Y mi abuelo entendió qué fue lo que pasó. La segunda vez el abuelo sí, entendió. Y le dijo a mi abuela, coja a los muchachos y vámonos. Y se fueron, hasta que, y poco después murió el señor. Ellos fueron después, pero nadie supo eso. No, mi mamá me contó que mi abuelo siempre le contaba a mi papá y a ella. Entonces ella, muchacho, al fin, ellos contando la historia delante de uno va captando. Sí, captando. ¿Sabes? Porque hay muchos viejos que no les gustaban hablar sobre eso con los muchachos, porque los muchachos le dan miedo, todo eso. Sí. Pero uno va entendiendo. Entonces, ese compadre fue que se convirtió en perro, para enfrentar a tu abuelo. Porque era una manada. Allá le decían bizangó, que salían de noche. Con quien se encontraba. Acababan con esa gente, se la comían. Y a veces probaban a los cristianos para ver si en verdad eran cristianos. Wow. ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué daño hacían en la comunidad? Allá los muchachos se desaparecían, sacaban a un muchacho hasta de su casa. Hasta de su casa. Demonios. Y la gente lo sentía. De manera literal. Literal. La gente lo sentía. En mi campo había un motor con una cadena, nadie sabía qué hora. Un motor con una cadena. Dios mío. Con una cadena. De que eran las 2:30 de la noche de pasar ese motor con esa cadena. Se escuchaba el ruido del motor. Del motor. Y la cadena. Arrastrando la cadena. Arrastrando la cadena. Santos cielos.
Yo te sabe que cuando las personas tienen propósito, ese hermano mío no se lo llevan varias veces porque ese es un hombre de Dios, aunque no es cristiano. Porque yo tengo un tío mío que murió, se convirtió ese tío mío por una visión que tuvo con ese. Que él dijo que se soñó que había un culto en una iglesia, y cuando fue a la iglesia, había una sola silla vacía, y él se iba a sentar en la silla, y le dijo un señor, no, esa silla es de fulano, es de Pablo. Y le dijo, no, pero Pablo no está ahí, que cuando Pablo venga, yo le doy la silla. No, busque tú tu lugar, que esa silla es de Pablo. Dios mío. Y ese tío mío, él decía, yo, convertirme, cuando yo me muero le doy 100 pesos a San Pedro y me deja entrar al cielo. Y gracias a Dios se convirtió y murió dando testimonio. Ese es el abuelo de Coniel. Dios mío. Y Coniel era un evangelista, gracias a Dios. Amén. Entonces es increíble ver que tu familia ha tenido esa persecución del mismo enemigo en contra de tu familia, y Dios te ha usado como pilar y como instrumento para defender tu casa. ¿Y el abuelo tuyo llegó a convertirse al final? No te sé decir, porque mi mamá me dijo que él desapareció, nadie supo de él. Pero mi abuelo, de parte de madre, sí. Y era común en esos lugares, en ese campo, que se convirtieran en animales. Parece que sí. En aquel tiempo parece que sí. Aunque ahora no se ve igual, porque ya la juventud ya ha ido evolucionando. Exactamente. Porque a veces los viejos instruían a los hijos, a los nietos en eso. Pues ya no. Ya no es igual. Usted va a los campos, ya es poco inconverso que hay. Hay más jóvenes cristianos que viejos. Usted ve a la iglesia, más usted ve joven. Pero antes no, antes usted iba a una iglesia. Si usted encontraba 2 jóvenes, 3 jóvenes, allá mucho. Eran los viejitos ya, porque no podían hacer más nada. Oh. ¿Y usted llegó en algún momento a tener experiencia con brujas? No. Pero mi sobrina, cuando nació, yo estaba parida de mi hija. Allí hay una señora que decían que ella habla mucho, que es gente del mundo. Y decía, mira, están molestando. Anoche yo vi esto y esto. Y le dice a la señora, fulana estaba borracha. Pues ella no, en verdad ella no bebía. Y una persona llamó a mi suegro y le dijo a mi suegro, está pasando esto y esto, que yo vi esto y esto, dile a tu nuera que ore mucho. Pero entonces no era mi hija, sino a mi sobrina. Pero mi mamá, que sabía lo que pasaba, mi mamá empezó a discutir, a pelear, y yo entonces no entendía. Y me dice, entre para adentro, que yo sé con quién estoy peleando. Yo sé con quién estoy peleando, porque ella decía, a mí no van a tener a mis hijas como me tienen a mí aquí. Si algo le pasa a esa carajita, ustedes van a saber quién soy yo. Y yo digo, no, nunca he peleado. Entonces pues yo entendí, porque esa era una persona una bruja, que se la querían chupar. Aleluya. Porque a veces la gente dice, no, la bruja no existe. Pero sabemos cómo existe el bien, existe el mal. Sí. Yo en particular, porque yo era esa persona, me decían, fulana esto, a mí me daba igual. Y nunca le cogí miedo. No sé por qué. Porque ella en mi campo me decían, fulana. Y yo seguía igual. Porque uno sabe, porque hay personas que dicen, no, fulano no va a tener hijos, fulana esto, fulana aquello. Pero una cosa es lo que dice el enemigo, una cosa es lo que dice Dios. Sí, tremendo. Ahorita usted mencionaba algo y quiero hacerle una pregunta concerniente a eso. ¿Usted llegó a escuchar testimonios de acerca de personas que desaparecieron cuando esos demonios entraban a la comunidad? Sí. Decían muchas personas que salían, nadie sabía cómo no se dan de cuenta. Una razón es, supuestamente mi abuelo salió, nadie se dio de cuenta hasta el sol de hoy. ¿El abuelo de usted salió? Salió, no sabemos si fue de madrugada, qué hora, pero nunca apareció. O sea, salió cuando escuchó el son. No sabemos, porque simplemente un día dije que se fue a trabajar y nunca volvió. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. No se sabe, nunca se veló a tu abuelo. No, nunca. Wow. Increíble. Hasta el sol de hoy. ¿Acostumbraban a desaparecerse personas así por demonios?
En mi niñez, como te digo, en mi niñez lo que yo escucho, Sí, porque yo en realidad, no como viviste eso. no viví eso, y como yo no vivía en el campo, del campo yo me fui para el pueblo, y no es lo mismo, porque en los pueblos no sucedían eso, más era en los campos. En los campos, porque la mayoría de esas historias pasan en los campos, Sí, ¿te ves? Porque yo le estoy diciendo a mis hermanos, que yo sí he sentido cuando han pasado por mi hermano. Mi hermano es segundo. El segundo, estoy diciendo que había un caballo y un hombre que siempre lo estaba acechando. Pero wow. eso eran personas, Que se convertían en caballos. Dios mío. en caballo y cosas para ver. Y hubo un tiempo que había, siendo niña, que daban una telenovela y salíamos de un sitio, de mi casa, a ver la La tele. telenovela de que andé un varón de la iglesia y él era un varón ciego y siempre nos llevaba, mi hermana y a mí. Y ese día vimos que venían dos burros, uno atajando el otro como que no. Pero ya nosotros sabíamos que no eran burros. Y me decía el Señor, tranquila, entre para adentro. Y le digo yo, ¿y cómo tú te vas a devolver? Me dice, como yo me devuelvo toda la noche. Me dijo, yo me iba ahí. Y al otro día, cuando le estoy contando lo que pasa a mi mamá, dice, mamá, por eso que yo no quiero. Y dice él, no te preocupes, era fulano y fulano. Aleluya. Y ese hombre se convirtió en casa. ¿Se con qué? Se convirtió en casa. Se convertía en En casa. casa. Dios amado. Anda, la vez que andaba con el nieto, que quería instruir al nieto en eso, se convirtió en una cuanta casita. Wow. Impresionante. Y para que usted vea, cuando esa gente muere, mueren como con una miseria pasando trabajo. Porque eran dos hermanos. Los dos burros eran dos hermanos. Uno quería hacernos daño y el otro no quería. No quería. Y porque no podía. Yo digo que no podía. Por eso a veces decían, fulano y fulano eran cristianos, especialmente mi suegro. En mi campo decían, el verdadero cristiano era fulano. Mi suegro decían. Porque era un hombre que era recto. Y nunca. Y a mí nunca me dio miedo en realidad. Nunca me dio miedo. Que a veces decían, por aquí tú no podías cruzar. Y yo cruzaba como si fuera, aunque después que yo cruzaba, me acordaba, me daba como un poquito de miedo, pero al instante no. Pero tuve un primo que se encontró que él murió, se encontró con un pollo con 7 pollitos. Y al otro día fue una persona y dijo a la abuela, dile a fulano que deje caminar tarde en la noche. O sea, en la noche se encontró Con un pollo y 7 pollitos. una gallina con 7 7. pollitos. Y entonces al otro día fue una persona, supuestamente, pero era la misma persona, le dijo a la abuela de mi primo que dije que no sabía esta noche, en la noche, y le dijo a mi primo, pues lo que yo me encontré era ella, ¿verdad? Pues entonces eso era ella. Y los otros 7, ¿quiénes eran? Increíble. O sea, esa señora en la noche era gallina con 7 pollitos Sus. y en la mañana se convirtió en persona. Gente normal. ¡Wow! Cuando ese muchacho nos estaba echando el cuento, digo yo, ¿cómo así? Me dice, sí. Dios mío. Es fuerte, Mariluz. Entonces, en ese campo de donde es usted, llegaste a ver, se ha escuchado mucho de los inmigrantes haitianos que han vivido allá en campos como estos. Ellos en algún momento de la vida llegaron a vender personas. Allá hubo una muchacha que murió, dijeron que fue uno. El que yo dije que mataron, que fue el que lo vendió. Wow. Y a otra más. Que es tan tal, me dijo cuando el papá dijo, ay Dios mío, no me llevaron a ver a mi hija, ya no puedo hacer nada por mi hija. O sea que ese también tenía sus El papá de la que vendieron. Ajá. Y hacen como 2 años o 3 que murió una muchacha que era muy, muy, muy tranquila. Dijeron que fue el padrastro que la vendió. Y decían la gente que cuando se llevaban a esa muchacha, los gritos que se escuchaba, que oían claramente que era la voz de ella. Yo no lo escuché en realidad. Los gritos en la madrugada. Ajá.
Yo no lo escuché porque yo no vivía allá. Porque a veces me decían, fulano, y yo, pero ¿cómo así? Porque a veces yo no creía. Pero ya la habían enterrado y todo. Sí, Y se estaban llevando el alma y entonces gritaba. y gritaba. Y decían a la gente que ven los latigazos que le daban. Y ella gritaba. En toda la comunidad. Sí, porque ella era de... Porque hay mina arriba, mina abajo y los blogs. Sí. Entonces ella vivía en mina abajo. Entonces cruzaron justamente por detrás de la casa de mi mamá. Para coger por el carril. Dándole. Y entonces, ¿dónde fue que la enterraron? En Tamayo. O sea, en otra comunidad. Sí. Que no había necesidad De cruzar por ahí. por ahí. ¡Wow! Me decían la gente así. Yo no lo escuché en realidad. Sí, pero los testimonios. Sí. Impresionante. Por eso que a veces, mire, El mundo espiritual. que a veces la gente dice, uno tiene que decir, bueno. Yo soy una que digo, bueno, yo no quisiera estar en los zapatos de muchas personas. Y como yo digo, mire, en mi campo, como a veces yo digo, que todos los años para mí, a veces como que tiene un pacto, porque en esa manzana nosotros vivimos, todos los años, tiene que haber una desgracia. Siempre un haitiano tiene que matar a otro ahí. Wow. Siempre. Muchacho joven, entonces se van y nada pasa, no pasa nada, porque no lo agarran, porque no están legalmente. Porque una vez cuando me llamó mi hermana, ay, matan a un muchacho. ¿Cómo así? Otro le dio. Pero hacen como 3 o 4 años que yo cogí de vacaciones. Y fui de que para durar como unos cuantos días. Cuando yo vi eso, me duré 2 días. Cuando yo vi que ese hombre, no fue un machetazo que le dio, sino le hizo así, le llevó la cabeza en claro. Y así nada más queda la telita. Y así mismo el hombre subió el motor. Y yo decía, ese no va a vivir. Y me decían, no, eso es la sangre. Subió el motor. Wow. Y otro atrás. Y él con la mano así en la cabeza. Llevando la cabeza. Dios mío. Es escalofriante. Dije yo, digo yo, me voy de aquí. Uf. Esas son las razones que a veces Señores, esto es fuerte. me dice, el Aarón no le gusta coger para el campo por eso. Me dice, mami, que pasan muchas cosas ya. Dios amado. Y Cargando su propia cabeza. Eso es tremendo. sí, porque uno dice, un hilito. ¿Y cómo lo puede hacer? Eso es lo que yo no entendía. Es tremendo. El reino de la tiniebla. Y murió. Sí. Murió. Y no hace mucho, uno le llevó la mitad de la boca con narito a otro. Y ese, me dice mi hermana, así herido, con un brazo menos, fue a comprar gasolina para pegar fuego. Que no es normal. Dios mío. Eso no es Esos normal. demonios. Entonces, como dice la gente, que él se había ido para Haití y había llegado de Haití. Y desde que vino comportándose como medio raro. Y yo, a veces mi mamá me dice a mí, no, digo, no, abuela, no es que yo tengo nada en contra. Pues yo tengo en particular tengo mi gente, como digo yo. Familiares. Ajá, porque yo digo, hay muchos que yo conozco que son chéveres. Y yo tengo una cosa, cuando yo siento como no hacer como escena secularmente coro con una persona, como que el saludo. Porque hay gente en mi campo, no me saludo, pero como tener esa conversación y así. Sí, porque no. a veces tú puedes estar hablando con satanitas sin darte cuenta. Exactamente. Porque ahí en el barrio donde yo vivo hay muchos muchachos jóvenes. Había un muchacho que la no sabía y cuando se dan de cuenta era otro, está instruyendo. En el satanismo. Dios mío. Y ese muchacho murió que a veces decimos, ¿cómo fue? A veces digo, ¿cómo murió ese muchacho? Porque yo no entendía, porque con dolor de cabeza. Y yo sé que yo estaba llamando al 911, que ese muchacho no estaba de gravedad de morirse. Aunque la luchó mucho, pero no sabemos cómo fue. No sabemos, porque a veces como dicen, si hizo su pacto sin saber, porque ahí hay uno que está medio cosa, pero gracias a Dios que él se reconcilió. Uno lo sacó de la iglesia para llevar a la otra iglesia, y la iglesia era satanista. La iglesia de Satanás. De Satán, ajá. Y el muchacho se volvió loco.
Lo sacan de una iglesia para llevarlo a otra iglesia Ajá. y resultó ser que la iglesia... Era una iglesia satánica. ¡Wow! Padre no podía y Dios tenía propósito, pero gracias a Dios que pudo volver a los caminos del Señor. Y un muchacho que era muy, óyeme, Metido con Dios. un muchacho que era metido con Dios, Se descuidó. se descuidó. Porque a veces hay personas que, como hay muchos pastores, que uno ve que hay cosas que uno no está de acuerdo. Y entonces ya él no estaba de acuerdo con alguna cosa que él veía. Él decidió irse para ver. Pues a veces cuando usted sale sin dirección, pasa eso. Pasa eso. El descuido lo llevó a actuar sin dirección de Dios. Así mismo. Dios mío, esto es increíble, señores, lo que está pasando, lo que estamos viendo, que esta mujer está contando acá, son cosas escalofriantes, demasiado terribles, tremendo, lo que usted llegó a ver en el campo, lo que usted llegó a escuchar, de las cosas que pasaban, de cómo esos demonios entraban en la madrugada, etcétera. Demasiado fuerte. Mariluz, gloria al Señor. Nosotros queremos ahora que expliques a la audiencia cómo fue tu primera experiencia con el Espíritu Santo, cómo usted fue adentrándose en lo que es el mundo espiritual. Usted explicó ahorita que peleó con un espíritu cuando tenía 13 años por un familiar. Ahora queremos que esto nos explique cómo el Señor empezó a tratar contigo. Como le digo, en realidad el Señor trataba conmigo más en visiones. Porque como te explico, como yo era muy débil, que en verdad yo no era una persona que me sentaba y que a leer la palabra. Pero cuando Dios tiene propósito con uno, Dios mismo te va llevando al paso. Al paso. Y eso es lo que Dios está haciendo conmigo. Entonces, como yo me estaba juntando con personas con más experiencia que yo, y me fueron ayudando, porque hay una de esa hermana que en especial fue ella más que me ayudó. La que yo le digo que me habló de 21 dimensiones, que hay esa cosa yo no sabía, que me decía esto y esto, cuando te pasa esto, quédate tranquila y así, y sigo peleando. Amén. Sigo peleando. No, gloria a Dios, y Dios te ha ayudado y te ha dado la victoria. Así mismo. Amén. Queremos que usted dirija una oración breve por esta audiencia que ha recibido esta palabra de transformación y que el Señor ha traído ese de nuevo con este testimonio tan poderoso que sé que va a provocar un cambio en la vida de las personas. Dirija una oración breve, por favor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío. Gracias, usted Jesús. sabe con qué propósito usted me trajo aquí, aunque yo no sabía para qué, a qué yo venía, pero tú sí sabías a qué yo venía. Que eso poquito que yo he dicho, que sea de bendición para aquellas personas que lo escuchen. Y aquellas personas que están metidas en esto, que traten de buscar al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y que usted siga obrando en ese varón, Dios mío, que usted puede, y con sus compañeros, que puedan seguir llevando testimonio a aquellas personas para que puedan entender más y más de ti. Gracias, Señor, en esta tarde. Son favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Tremendo, tremendo. Mi gente, Dios le bendiga rica y abundantemente. Muy fuerte, impactante testimonio que esta mujer de Dios ha traído en este día. Aleluya, en este segmento de Testificando con Excelencia en el programa de Excelencia Cristiana Televisión. Comparte el link con alguien más para que alguien más sea bendecido. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra hermana Mariluz. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Hasta la próxima entrega. Shalom.